Compañeros, buenas noches. Buenas noches, Buenas noches, licenciado. Buenas Dándoles noches, unos licenciado. minutos para que se terminen de conectar, porque solo vemos 100, somos 200 tantos. Y a mí me interesa mucho que estén así, ustedes ya a las 7, los 200 ya conectados. Hicieron la tarea de leer los artículos, digamos los que se referían a falsificación de moneda. ¿Tienen algunas dudas sobre eso? Vic, buenas noches. ¿Sí? Sí, referente al artículo 313 del Código Penal de la fabricación de moneda falsa, ¿Sí? me surgía la duda sobre con quién se auxiliaría en un proceso para establecer si realmente se considera moneda lo señalado. Mire, primero eso ya es de procesar, ya es aspectos de prueba, Ah, porque realmente eso ya no es tanto de sustantivo como de procesal, pero yo le dijera, si estamos hablando de moneda nacional, pues aquí es de conocimiento prácticamente, digamos, un hecho público. notorio, Mm, cuál es la materia que está, cuál es la moneda vigente. Ahora, para saber si es falsificada o no falsificada, hay especialistas en esa área. Y generalmente los que cuentan con esos especialistas, en parte está el sistema bancario, en parte están las aseguradoras, está también el Banco Guatemala, y hay gente privada, bufetes privados que tienen ese tipo de especialistas, que determinan por las características físicas de las monedas si son falsificados o no. Y es tanto así que cuando un banco ha recibido moneda falsificada, inmediatamente la detecta. Muchas gracias, Vic. Vale. Ahora yo les quiero hacer una pregunta a ustedes. ¿Quién me habla del artículo 320? ¿Qué tipo de norma penal es el artículo 320? El que está
está en circulación, licenciado? No, o sea, es una norma incompleta porque ahí no hay un delito, sino que lo que hay es una norma que nos dice qué documentos se equiparan a moneda. Veamos el 320. Si ustedes miran, no tiene ni supuesto ni pena. Y por no tener ni supuesto ni pena, es una norma incompleta. Veámosla. Don Luis André Hernández, por favor, léala. Ahorita. Artículo 320. Valores equiparados a moneda. Para los efectos de la ley penal, se considera moneda, primero, el billete de banco de curso legal, nacional o extranjero. Segundo, los títulos de la deuda nacional o municipal y sus cupones. Tercero, los bonos o letras de los tesoros nacional o municipal. Cuarto, los títulos, cédulas y acciones al portador y sus cupones emitidos con carácter oficial por entidades legalmente autorizadas, públicas o privadas. Quinto, los títulos, cédulas y acciones al portador, sus cupones y los bonos y letras emitidas por un gobierno extranjero. Ok. Entonces, cuando esta norma nos dice que estos documentos se equiparan a moneda, ¿qué nos está diciendo? Que si alguien los falsifica en todo, imitando lo original, ¿qué delito está cometiendo? Falsificación de moneda. Que si alguien cuenta con documentos originales, pero los altera para incrementar su valor, también los altera, es alteración de moneda. O sea, porque estas no siendo monedas en sí, se equiparan a lo que nosotros conocemos como moneda. Ahora les pregunto, ¿en qué consiste el delito cambiario? 321. Buenas noches, Lick. ¿Sí? Esto podría darse un ejemplo de que, por ejemplo, una persona quiera hacer pasar los billetes de 20 quetzales por 200, por ejemplo. No, ese es una falsedad. Si los modificó, los alteró, eso es una falsedad, una alteración de moneda. No es delito cambiario. A ver, don Carlos Valdemar. Maestro, buena noche. Yo escuché no hace mucho de un caso para lo que es la conformación de un sindicato y al líder se le estaba acusando de falsedad material, puesto que algunas personas que estaban ya sindicalizándose, como decimos coloquialmente, se echaron para atrás, ¿verdad? Y con el apoyo de una autoridad, ellos presentaron una denuncia formalmente indicando que los datos recabados y las firmas, pues no habían sido otorgados por ellos. Entonces al líder... Estamos acuérdense que estamos resolviendo dudas de las monedas, no hemos entrado todavía a las falsedades materiales. Es que yo acabo de ingresar y escuché que dijo 321, perdón, maestro. Es que yo estaba hablando, la pregunta que les hice es, ¿qué es el delito cambiario? Lick, disculpe, no se podría enfocar en que es el que reúne los dos elementos, tanto sujeto activo como el pasivo, los dos figuras para hacerse entender como falsedad material. No estamos hablando de la falsedad material. Yo les estoy hablando y les estoy preguntando qué es el delito cambiario
que se encuentra contenido en el 320A de su código penal. Ley, buenas noches. ¿Sí? No sé, usted me corregirá, pero para mí ese delito que usted habla, del delito cambiario, es cuando queremos hacer un cambio de divisas o de moneda extranjera. Tal vez es algún cambista que no está autorizado. No, fíjense que por eso es que me llamó la atención. Ustedes se recordarán que en un momento en Guatemala, precisamente en tiempos del golpe de Estado, cuando se vendieron las reservas de oro de Guatemala, bueno, se vendieron, digo yo, porque realmente se desaparecieron. Nadie dio cuenta de las reservas de oro y entonces el quetzal se depreció. Y el quetzal se depreció en relación a quién? Al dólar. Y entonces para adquirir dólares era todo un calvario. Y entonces, si usted quería viajar, tenía que hacer la solicitud y solo le daban, dependiendo del país a donde fuera y a la actividad que tuviera, determinada cantidad de dólares por persona. O sea, ahí había un delito cambiario. Hoy en día, usted puede tener cuenta en dólares en casi todos los bancos, puede tener cuenta en euros en algunos bancos. Es decir, ese delito dejó de existir. Y por eso es que si ustedes miran ahí en el código que yo les mandé, dice este fue adicionado por el decreto 985, 2985 y derogado por el decreto ley 3685, ambos del jefe de Estado. Es decir, estas conductas fueron derogadas, o sea que ya no es delito. Pero como nuestros códigos no tienen mucha técnica legislativa, sigue estando, si lo siguen publicando, solo que le ponen derogado. Pero si usted no lee el epígrafe, usted se pone a estudiar ese delito y ese delito ya no existe. ¿Por qué? Porque ahora en Guatemala la libertad cambiaria es perfectamente legal. Lo que pasa es que existen restricciones por las figuras como el lavado de dinero, porque digamos, ¿quién puede justificar grandes cantidades en billetes de $20 que provengan de negocios legales? Y hablo de negocios legales los que se dan por vía legal. O sea, tiene que estar justificado de dónde viene ese dinero. Porque ustedes saben que todos los delitos, drogas, armas, trata de migrantes, trata de personas, dan una gran cantidad de ganancias. Pero ese dinero, que inclusive generalmente se trabaja en dólares, se tiene que lavar, tiene que ingresar a la economía, y eso es lo que se le llama lavarlo, lo vamos a ver en su momento, para que se pueda usar con mayor tranquilidad. Inclusive el que comete el delito de lavado gana de lavar ese dinero que viene de las actividades ilícitas. Y por eso en su momento existió ese delito cambiario, porque con la moneda tan depreciada, todo el mundo quería
tener su moneda mejor en dólares o en otras monedas que le dieran más estabilidad. Pero ese delito se promulgó en tiempo de un jefe de Estado y dejó de existir en tiempo del jefe de Estado. Es decir, ya ahorita esa conducta no es delictiva. Pero por lo visto, leyeron el delito, pero no leyeron el epígrafe. Porque si ahí dice derogado, ¿qué significa? ¿Cómo deja de perder vigencia una ley? Cuando a la ley es abrogada o derogada, que para efectos prácticos es lo mismo. Yo aquí tengo delito cambiario en el 320A. Ya. Fíjese, maestro, que en mi caso no está en el código. Yo por esa razón no lo encontraba. Sí, pues no lo encuentra porque hay códigos que obviamente los artículos derogados ya no los publican. Pero hay otros que para publicar íntegramente cómo estaba la ley, lo ponen, pero le ponen ya está derogado o inclusive le hacen unas líneas encima para que usted vea que ya no está vigente. Y eso pasa con cualquier ley, con el civil, con el penal. Uno tiene que tener mucho cuidado de que su código usted lo conozca, porque si no puede citar delitos que no son. Aquí el 320A claramente dice por quién fue adicionado, qué decreto lo adicionó, que ni siquiera era un decreto del Congreso, sino que un decreto en tiempo de 85, creo que estaba Mejía Víctores, y derogado por el 3685, o sea, casi prácticamente por el mismo gobernante. Y sirve como valor. Aquí, como esta es una compilación para jueces, la función es más histórica, más de las variantes que han habido, que realmente una cuestión funcional. En los delitos más funcionales, estos delitos derogados ya no aparecen. Pero, por ejemplo, nuestro código, ustedes ven que todavía contempla en los primeros 100 artículos los estados peligrosos. Y estos estados peligrosos todos son inconstitucionales. Pero como no han sido declarados inconstitucionales, siguen saliendo, aunque realmente ya no tengan aplicabilidad, porque toda norma que contradice la Constitución es nula ipso iure. Ahora sí, solo para los comentarios de estos dos que entran en, digamos, en los delitos de la fe pública. Ahora vamos a regresar a donde estábamos, que es la falsedad de documentos. Para eso quiero explicarles que el documento en materia penal hasta ahorita tiene una concepción muy limitada. Ustedes saben que documento es cualquier medio que sirve para dejar constancia de un hecho, de un convenio o de cualquier situación que acontezca entre los seres humanos y la sociedad.
Desde época histórica, cuando se inicia la escritura, antes de la escritura con la pintura, la escritura por jeroglíficos, cuneiforme, todos esos eran documentos que atestiguan incluso el grado de desarrollo de una civilización. Lógicamente, las grabaciones, ahora estas comunicaciones que se pueden grabar, se consideran documentos hoy en día, pero en materia penal, cuando hablamos de documentos, generalmente hacemos referencia a papeles. Y entonces hay dos tipos de documentos. Los documentos públicos, que están revestidos precisamente de la fe pública, que se consideran verdaderos y que para poder desmentirlos o atacarlos de falsedad hay que seguir un proceso de redarguirlos de nulidad, porque estos documentos públicos le dan certeza jurídica al contenido de los mismos y sirven para demostrar propiedad, sirven para demostrar estado civil, sirven para demostrar derechos, títulos, acreditaciones. ¿Cómo demuestra usted el estado civil de una persona? Buenas noches, Lick, por medio de acta matrimonial, me parece. No. Con el DPI y con la constancia de soltería, ¿no? El estado civil con la certificación de la partida de nacimiento. Y eso está en todos los códigos, en todas las leyes, que el estado civil de las personas se comprueba con su partida, la certificación de su partida de nacimiento. Porque con la partida no, porque la partida es del libro. Ahora, lógicamente, las certificaciones las extiende el RENAP de sus registros informáticos. Y el documento de identificación personal, que es el que mencionaba el compañero, el CUI, el DPI, tiene todos los datos e inclusive es un documento que está diseñado para que le sirva como empadronamiento, para que le sirva como afiliación al ICS. Es un documento que busca unificar en un solo documento todos los registros, ¿verdad? Entonces, por eso es que el documento público, usted quiere probar que ya hace recursos, ¿qué documento le prueba que usted ya hace recursos? Una certificación de estudios, que usted ya se graduó de la facultad, una certificación de su acta de graduación, o en su caso ya los títulos debidamente registrados en todos los registros que hay que llevarlos, la Contraloría de Cuentas, etcétera, que esté inscrito en el Colegio de Abogados, que esté inscrito en la Corte Suprema, que haya realizado la juramentación, que son los formalismos que se van deduciendo para poder acreditar una profesión universitaria. Entonces, cuando la ley habla de documentos públicos, son aquellos documentos que tienen valor en juicio y a nivel del sistema continental que tiene las 4 ramas de aquí de Guatemala, hacen plena prueba. Vemos entonces que por eso
aquí tenemos la falsificación de documentos. Si ustedes miran, este título es muy claro. Empieza diciendo cuáles son las dos falsedades básicas en documentos públicos. Si ustedes entienden esto, se les va a hacer fácil todo el capítulo este. ¿Quién? Cualquier persona hiciere en todo o en parte un documento público falso o alterare uno verdadero, de modo que pueda resultar perjuicio, tiene tal pena. Entonces, comete falsedad material el que hace totalmente un documento público o el que altera uno que ya está hecho. Cuando ahorita, digamos, alguien viene y con la tecnología que hay, copia la tarjeta del DPI y supongamos que le pueda insertar otra foto. Ahí está alterando un documento público original. ¿Qué delito comete? Falsedad material. Igualmente, si hace todo el DPI imitando las medidas de seguridad que el DPI tiene con la tecnología que hoy hay, estaría haciendo un DPI falso, pero siempre está actuando sobre la materia, sobre lo material. Lo mismo si vende visas falsas, lo mismo si falsifica pasaportes, lo mismo si es una óptica para hacerse el examen de la vista que supuestamente está autorizada y tiene oftalmólogo y todo, pero le dicen, si paga el doble, ni siquiera le hago el examen. Ahí estaría cometiendo falsedad material. Don Carlos. ¿El que hace el documento? No, fíjense pues. Yo creo que ahí es falsedad ideológica, licenciado. Exactamente, a eso iba, por eso es que les quería ver la diferencia. Cuando nosotros actuamos sobre el objeto, haciéndolo todo o alterándolo sobre el objeto, es falsedad material. En cambio, cuando se otorga, se autoriza o se formaliza un documento público, insertando ideas, declaraciones o hechos falsos que el documento debe probar, también de modo que pueda resultar perjuicio para una persona o para la sociedad, también comete delito. Entonces, por ejemplo, la escuela está autorizada para poder hacer exámenes de la vista, y si la persona tiene algún problema, pues tiene que indicarlo en su constancia, porque eso lógicamente implica que va a tener que usar lentes, o si la vista está demasiado mal, ni siquiera le pueden otorgar la licencia. Pero él, ¿qué hace? Él está autorizado para expedir el certificado de la vista por el Departamento de Tránsito. Entonces viene y dice que sí ve bien cuando la persona no tiene ni vista más allá de 5 metros. ¿Qué está haciendo ahí? Está insertando una idea falsa.
y lo está haciendo la persona que está autorizada para hacerlo. Oli Alejandra Recinos Monroy. Sí, gracias, licenciado. Solo para, bueno, para preguntarle, para ver si me entendí que el delito de falsedad material es cuando, o sea, el delito se le hace al documento. Y cuando es O falsedad... se hace el documento, o sea, las dos cosas. Yo hago un documento en todo falso, o tengo un documento verdadero y lo altero. Y la falsedad ideológica es cuando el delito se hace en el documento. En un documento válido inserto ideas falsas, o hechos falsos, o circunstancias falsas. O sea, ya en sí en la falsedad ideológica no estamos haciendo como un documento o algo, o sea, no estamos haciendo algo, sino que estamos alterando lo verdadero. Alterando, insertando falsamente ideas que no corresponden a la realidad. Gracias. Por ejemplo, yo vengo y tengo un pariente, un tío abuelo que ya está en los últimos extractores de la vida, y voy con mi amigo notario y le digo, vení, vamos a ir a hacer un testamento a la casa de mi tío. Pero el tío ya está inconsciente, no puede declarar, y viene el notario y empieza a redactar con todos los requisitos de ley en papel protocolo la última voluntad del tío. Y pone que nombra como heredero universal al sobrino, salvo las pensiones que le deberá pasar a sus menores hijos, que viven con la mamá con quien está separada. Si ustedes ven, ahí el notario está insertando ideas falsas. Entonces el notario, en un documento válido, legal, está insertando ideas falsas. Él está cometiendo falsedad ideológica. Pero el sobrino, que es el que lo indujo a hacerlo, también va a ser responsable de falsedad ideológica, porque hay una autoría directa del notario, una forma de participación que es la inducción de parte del sobrino. Los dos van a cometer el delito de falsedad ideológica. Licenciado, o sea que aquí dos personas, digamos, en este delito dos personas se van presas, prácticamente. Lógicamente sí, porque hay una falsedad ideológica material cometida por el autor directo, que es el notario, pero inducido, es otra forma de participación equiparada a la autoría, por el sobrino. Y por eso le digo, aquí cuando hablamos de cuestiones ideológicas, falsedad ideológica, hablamos de ideas falsas. Cuando hablamos de la material, hablamos de documentos falsos. Y en las dos pueden haber uno o varios autores, dependiendo de... Lo que sí es importante es que tanto en la ideológica como en la material resulten perjudicados o se use para perjudicar a alguien. Porque si el documento se falsifica, pero nunca se utiliza, no se comete delito. O sea, solo por hacerlo, no se comete delito, sino que tiene que hacerse para favorecer a alguien o para perjudicar a alguien. Digamos, si yo falsifico, porque tengo el conocimiento y tengo los medios, una visa para viajar a los Estados Unidos, y me voy, y ya en Estados Unidos detectan que es falta, entonces yo cometí
falsificación de documentos. Pero si hice la falsificación, pero nunca me voy ni a matricular, y ya después que me morí encontraron la visa, ahí no va a haber delito. Primero porque ya me morí, o porque ya estoy tan viejito que no puedo viajar, y encuentran la visa. Como nunca se usó, nunca favoreció ni perjudicó a alguien. Y es más el perjudicar, porque ¿a quién se perjudica con una visa falsa? Al Estado al que se va a viajar, porque no se han llenado los requisitos para viajar. Ya. Esa es una falsedad material. Y en la ideológica lo mismo. Esos tienen una finalidad que es el poder sacarles provecho. Si no se usan, pues prácticamente le falta una parte de los elementos típicos. El que dice aquí, resultare perjuicio. Si nunca se produce un perjuicio con ese documento, nunca van a hacer el delito a la vía jurídica. Sí, don Carlos. Maestro, ahora sí, a mí me inquieta mucho este tema por el caso que yo le compartía, ¿verdad? En cuanto a lo que era la conformación de este sindicato. A este líder se le estaba acusando de falsedad ideológica y material, puesto que el documento era válido, ¿verdad? Entonces ahí entraba lo que era la falsedad ideológica, pero también habían alterado con las firmas de los supuestos sindicalizados. Sí, ahí están las dos. O sea, ideológica porque pusieron a una persona y material porque imitaron la firma. Ok. Entonces sí aplica para ambos, ¿verdad? Sí aplica a ambos delitos. Muy bien, gracias, maestro. Y mire, pues, eso también lo voy a adelantar porque todavía no toca. Siempre que se falsifica un documento, se presume que es para usarlo. ¿Ya? Siempre que se falsifica un documento, se presume que es para usarlo, para causar perjuicio. Ahora, si yo, por ejemplo, que tengo COVID o tengo tuberculosis o tengo cualquier enfermedad, pero quiero poner un restaurante, entonces voy con un tramitador a que me venda una tarjeta falsa de pulmones y la presento en salud pública para que me autoricen el puesto. Pero en salud pública detectan que es falsa. Si yo la compré, solo me pueden imputar el delito de uso de documento falsificado. No el de falsedad, porque la falsedad la cometió otro. Esto está aquí en su código. Léanse el artículo 325. Por favor, don Carlos. Artículo 325. Uso de documentos falsificados. Quien sin haber intervenido en la falsificación hiciere uso de un documento falsificado, a sabiendas de su falsedad, será sancionado con igual pena que la que correspondiera al autor de la falsificación. Ok. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que el que usa el documento falso será penalizado con la misma pena del que hubiera falsificado el documento, ya sea la material o la ideológica. ¿Sí?
O sea, lo que no se puede es presumir que se cometieron dos delitos. Usar el documento y falsificarlo. Eso tiene que demostrarse porque pudiera ser, si usted ya lo falsificó y lo está usando, el delito solo es falsificación. Ahora, si usted no lo pudo falsificar, sino que nada más lo compró para usarlo, el falsificador es el que se lo compró y a usted solo le podrán imputar uso. Don Valdemar pidió la mano. Daniel Osvaldo. Sí, licenciado, buenas noches. Disculpe, en el caso de que, por ejemplo, yo falsificara un documento y encima se lo llevo a un notario y el notario lo autentica, bueno, yo cometí falsedad material en su momento por haberlo falsificado, pero en el caso del notario que autenticó y dio fe de que supuestamente él tuvo a la vista el original, aunque no fue así. Pues mire, yo dudo que un notario le vaya a autenticar a usted si es auténtica de firma. Es lo único que da fe es de que usted firmó en su presencia o reconoció la firma que calza el documento. No tiene que ver con el contenido del documento. Ya. O sea, el notario no está dando fe del documento, sino de su firma. Y si lo fotocopia, él da fe de que la fotocopia se reprodujo de su original, no dando fe de que si el original es verdadero o es falso. Si usted falsificó un documento público, usted es el que se va preso. El notario no, porque por eso es que se dice claramente que la auténtica no da fe del documento. ¿Ya? Lo que da fe es de las firmas o de las fotocopias. ¿Ya? Y por eso es que el notario inclusive tiene que asentar una razón, dejando como testados la copia del documento que autenticó o las copias de los documentos que se reprodujeron en su presencia, en su registro notarial. ¿Ya? Gracias, licenciado. Bueno, vamos a ver entonces que en cuanto a la falsedad, está la ideológica, está la material, y el artículo 323 nos dice: quien en un documento privado, documentos privados son los que hacemos los particulares para intercambiarlos con los particulares, cometiera alguna de las falsificaciones a que se refieren los dos artículos anteriores, será sancionado con una prisión que es la mitad de los públicos. Por ejemplo, yo le escribí una carta a una persona donde la felicitaba por su hijo. Pero viene esta persona y como que borra o como que le echa corrector y le pone: te felicito por nuestro hijo. Es una carta. Pero esa carta, en su momento, puede ser con prueba para una filiación. El documento es falso y se puede comprobar que es falso mediante muchos procedimientos. Pero, como es un documento privado, su
carga probatoria no es tan fuerte como uno público. Si yo en un testamento reconozco un hijo, ese hijo es tan hijo mío como los que yo registré en el registro civil, en el RENAP, en la bautismo de la iglesia, porque está así aceptado por la ley. Se llaman los hijos póstumos. Si se acuerdan ustedes de civil o si lo van a ver ahorita. ¿Ya? Entonces los documentos privados, que son los que nosotros hacemos, lo que pasa es que tienen menos carga probatoria que los públicos. Y por eso la pena es menor. Pero las falsedades siguen siendo iguales. Si están en el objeto o alterando el objeto, es material. Si se insertan ideas falsas, eso va a ser falsedad ideológica. Ahora bien, hay ciertos documentos que por su importancia en el tráfico, en el comercio, prácticamente son necesarios equipararlos a la categoría de documentos públicos. Leamos el artículo 324. Por favor, don Francisco Javier. O don Cristian Leonel García, que está pidiendo la palabra, léame primero el 324 y después... Perdón, no tenía mucha señal. Ah, bueno. La noche Lick, voy a leer. 4. Equiparación de documentos. Cuando los hechos previstos en los 2 primeros artículos de este capítulo recayeren. ¿Cuáles son los 2 primeros artículos de este capítulo? Falsedad material Y falsedad ideológica. O sea, para documentos públicos. Sigamos leyendo. Recayeren en títulos de crédito, nominativos o a la orden o en letras de cambio u otros títulos transmisibles por endoso, el responsable será sancionado en los respectivos casos, con la pena que los mismos artículos establecen. Ya, o sea, estos son documentos privados, pero que por su importancia comercial se equiparan. ¿Qué quiere decir equiparar? Se ponen al mismo nivel que los documentos públicos. Porque, digamos, una factura cambiaria es un documento privado. Pero si esa factura se falsifica materialmente, esa sería castigada con el delito de falsedad material. Y si se insertan, digamos, sumas de dinero falsas a las que corresponden, con la falsedad ideológica. Ya este no es un delito, es una norma incompleta, porque no tiene ni supuesto ni consecuencia, solo está diciendo que por su importancia estos documentos se equiparan a los documentos públicos. Aquí está el artículo que hablábamos del uso de documentos falsos, que el mismo 325 dice, sin haber intervenido en la falsificación. O sea que si yo solo lo falsifiqué, se presume que también lo puedo usar. Para que me imputen a mí este delito, tienen que demostrarme que yo no lo falsifiqué, sino que solo lo estaba usando. Y tenemos la falsedad en certificado cuando se habla del facultativo.
sobre una enfermedad o una lesión. Ustedes saben más de esto que yo porque se usa mucho para exámenes extemporáneos. Uno le habla a algún conocido que es médico y le pone una gripe fuertísima, una indigestión, un doblón de pie o las famosas tareas que le hacen sus jefes de que tuvo que quedarse trabajando hasta las 2 de la mañana sin poder salir. Yo por eso en esas excusas realmente no creo mucho y les aconsejo que en mi clase hablen con tiempo del permiso para sus exámenes, para llegar puntuales. Porque cuando uno empieza la prueba, si alguien sale ya no se le puede dar la prueba a nadie más. En este caso, ustedes tienen un tiempo, pero si no entran en el tiempo, finaliza la hora, ya la entrega tardía anula la prueba. Y si ustedes quieren pedir extraordinario, realmente el examen se hace mucho más difícil que el ordinario. Entonces, por favor, aseguren en comprar internet, aseguren en tener batería, tengan, digamos, previsto si se va la luz. O sea, tomen cualquier diligencia para evitar pedir extraordinario. Salvo, lógicamente, causas de fuerza mayor debidamente comprobadas. ¿Vieron? Aquí nos habla no realmente de falsedad, sino que habla de destrucción. Quien destruya, oculte o suprima en todo o en parte un documento verdadero será sancionado con las penas de los artículos anteriores en sus respectivos casos. Lo mismo con los que destruyan medios de prueba. Bueno, hasta ahí lo dejamos. Les encargo mucho que lean la falsificación de sellos, timbres y papel sellado. Eso lo encuentran en el decreto 37-92. Del Congreso de la República. ¿Por qué? Porque vamos a estar hablando del delito de falsificación de todas estas especies fiscales. Y entonces estas especies fiscales ustedes tienen que conocerlas. Les va a servir inclusive como adelanto para notariado, como adelanto para financiero. Entonces, por favor, hay que leerlas. Yo, si puedo, hoy mismo les subo la ley para que ustedes la tengan. Repitiendo, 37-92. ¿Oyeron? Así que feliz noche y nos vemos el día martes. Ahí se acuerdan que mañana tienen que subir la tarea hecha a mano, con letra legible, con bonita presentación, y la tienen que subir a la página de clase. No se acepta ningún otro medio, ni WhatsApp, ni correo electrónico, porque a mí es en Classroom en donde me queda la constancia que el día que yo di de plazo para que ustedes la subieran, ustedes cumplieron con subirlas. No porque las diapositivas tienen derecho de autor,
Entonces, es para los que vienen. Además, si usted mira todas las diapositivas, son los artículos de su código. Entonces, no tiene mayor sentido subirlas. Si fueran diapositivas de contenido, efectivamente sí las subiríamos, porque sería como material de apoyo. Pero artículos del código no. Así que feliz noche, con cuidado. Feliz noche, licenciado. Feliz